Hola, bienvenidos. En esta ocasión yo quiero dialogar un rato, un momento, sobre un video muy interesante de José María Bellido Morillas que se titula Trituración y destrucción total del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Primero quisiera decir, ante ese título, que se queda corto, ya que Bellido Morillas considera que sus argumentos se pueden extender a todo materialismo filosófico, pero ya llegaremos a eso. Así es que me gustaría exponer lo que dice en los primeros 4 minutos de ese video. Por supuesto, esta precisión es innecesaria. Todos los que hayan visto ese video estarán de acuerdo conmigo en que es un humorista este señor y que vale la pena verlo. Bien, pero vamos a los argumentos que nos ofrece. Lo primero que nos dice es lo siguiente: la filosofía de Gustavo Bueno es una filosofía práctica y pragmática de segundo grado, organizada a partir de saberes de primer grado, solo que no funciona y los datos de primer grado son inexactos o inventados. Y aquí hace una precisión. Primero, bueno, no nos justifica por qué la filosofía de Gustavo Bueno es una filosofía práctica y pragmática, no nos lo justifica, como no nos va a justificar por qué la filosofía de Gustavo Bueno es platonizante o platónica o idealista. Afirmaciones que hace aquí y allá a lo largo de sus videos, son 4. Hay que verlos todos, como él dice, pero bueno, nunca nos justifica esto. En todo el primer video no nos va a justificar por qué dice eso o por qué la caracteriza de esa manera. La afirmación general que hace es la siguiente, en la que centra su atención porque va a ponerle un énfasis. Es una filosofía de segundo grado, bueno, como todas las filosofías de segundo grado, organizada a partir de saberes de primer grado. Los saberes de primer grado son las ciencias. Las ciencias son los saberes de primer grado. Y nos va a decir lo siguiente: no he dicho, no ha dicho él, no ha hecho la siguiente implicación, y yo le pongo con el conector lógico adecuado. Dice así: los datos de primer grado son inexactos o inventados, entonces no funciona. Él no establece esa relación de implicación. Ciertamente me puede criticar y decir que causalidad no es lo mismo que implicación. Pero ciertamente también uno le puede decir que no hay una relación causal como la que él pretende que existe. Pero bueno, dejemos esas discusiones de sutileza para otro momento. Entonces, lo que él nos quiere decir es simple y sencillamente que son dos proposiciones independientes. La filosofía de Gustavo Bueno no funciona, esa es una de sus proposiciones, y sus datos son inexactos e inventados. No nos va a decir por qué no funciona, va a intentar refutarla o autorrefutarla, más que refutarla, él no quiere refutarla, él va a mostrar que se autorrefuta. ¿En qué sentido o de qué manera quiere darnos a entender que se autorrefuta? Bien, cita una analogía. Nos dice, suponer que la filosofía de Gustavo Bueno fracasa porque sus conocimientos son deficientes es como suponer o como creer que las alas, la teoría del vuelo de Aylmer de Malmesbury, fracasa porque, bueno, le faltaba ponerle cola a su aparato de vuelo. ¿En qué consistía el aparato de vuelo del señor Aylmer de Malmesbury? Unas alas adosadas a las manos, las agitaba. ¿Qué lograba con eso? Planear unos 200 metros, romperse las piernas. ¿Cómo creía que ese fracaso podía ser removido? Poniéndose una cola. Su teoría era o estaba en analogía con las aves. Observa a las aves volar y supone que los seres humanos podrán volar de la misma manera. Ahora bien, ciertamente su teoría de este señor fracasa y nadie menos que Simon Newcomb, ya que nos gustan las citas, Simon Newcomb nos va a decir por qué fracasa no solamente Aylmer de Malmesbury, sino todos los que pretendan volar con una máquina más pesada que el aire o en este caso más grande, más allá de ciertas dimensiones, porque va a invocar una Simon Newcomb, déjenme les digo la referencia es The Independent, a Weekly Magazine, así se llama, The Independent, a Weekly Magazine,
del 22 de octubre de 1903, entre las páginas 2508 y 2512. El título de este artículo es The Outlook of a Flying Machine, las perspectivas de una máquina voladora. Aquí va a citar una teoría de la escala que pueden consultar simplemente por citas y porque me gusta presentar libros. En este libro sobre forma y crecimiento de Darcy Wentworth Thompson. On Ground and Form. Esta es ciertamente la versión breve. El librote está de este vuelo en la edición. Por ahí lo tengo, pero no me dieron ganas de sacarlo. Así es que esta edición breve que trae un capítulo que se titula Sobre la magnitud. Habla de formas. Hay una ley que cita a Newcomb. Newcomb es famoso por haber traducido al inglés 3 de los 5 tomos de la mecánica celeste de Laplace. Todavía por eso es recordado, nada más para que tengan una idea. Él supone que no se puede volar porque hay una ley que nos dice que el peso se incrementa de manera cúbica, mientras que la superficie de sustentación se incrementa de forma cuadrática. Por lo tanto, conforme aumentamos el tamaño del avión, crece mucho más rápido el peso que la sustentación. Entonces, una máquina muy grande no podrá volar. Y hasta propone que la mejor forma de volar es que muchas maquinitas chiquitas agarren el peso. Como que quien dice a muchos pequeños helicópteritos levantaran algo, como los drones de hoy día. Bien, sabemos que se equivocó. Muy bien, entonces, esta anécdota nos sirve para llegar al núcleo de lo que nos dice Bellido Morillas. Bellido Morillas nos dice: la filosofía de Gustavo Bueno no sirve. No sirve no porque sus datos estén mal. No puede ser reparada si quitamos a los viracas, si quitamos las anécdotas de las pistolas y todo eso con lo que va a tratar de que se autorrefute la filosofía de Gustavo Bueno. Bien, entonces, ¿cuál es ese núcleo al que quiero llegar? Muy sencillo, muy sencillo. Una filosofía solamente se puede refutar en términos filosóficos. No se puede refutar por los datos científicos correctos o incorrectos que utilice. Sí se puede decir que la filosofía es científica o anticientífica. Eso puede decir Bellido Morillas y tratar de demostrarlo. Puede decir la filosofía de Gustavo Bueno es anticientífica, bla, bla, bla. Y luego decir es anticientífica y por ende hay que rechazarla. Eso es, por ejemplo, una argumentación de Mario Bunge, quien va a rechazar a todas las filosofías que no sean concordantes con la ciencia. En gran medida, Bellido Morillas no usa este argumento. Él dice, no importan sus datos, importa la estructura lógica de la teoría, de ese saber de segundo grado, cómo se estructura. Sin embargo, nunca lo analiza. Bien, pero yo quiero hacer otra cita antes de ir más adelante. Esta cita la tomo, más que cita es una historia. La tomo de los Milton Poetical Works de Mason, este librito, los Poetical Works de Mason, aquí está, John Milton, The Poetical Works, por John Mason, a ver si se ve, a lo mejor se esfuma un poco, pero ese es el libro de 1896, David Mason, es historiógrafo real para Escocia, profesor de retórica y literatura inglesa en la Universidad de Edimburgo. En este libro, está dividido en 3 tomos. Este es el tomo 2. El tomo 1 trae los poemas menores de Milton, ingleses y latinos, con un largo estudio sobre su versificación. Este trae un largo ensayo sobre el origen de El Paraíso Perdido. Bien, El Paraíso Perdido parece ser que Milton lo concibió mientras estaba viendo una obra de teatro. Déjenme les digo de quién era esa obra de teatro. Aquí viene, para que Bellido Morillas pueda refutar mis referencias. Dice aquí, Voltaire, en 1727, sugirió que Milton había, mientras estaba en Italia para los años 1638-39, había visto un drama escritural, un drama basado en la Biblia, titulado Adamo, escrito por un tal Giovanni Battista Andreini, y que pensó a través del absurdo, a través de esta absurda representación, se percibe la majestuosidad del objeto. A través de esta representación se percibe lo majestuoso,
del objeto. Bien, ¿cuál es ese objeto? Pues el drama de la creación de la humanidad, de la creación del hombre, del universo. Posteriormente, en ese mismo libro, nos platica del encuentro que tuvo Milton con Galileo, porque quien haya leído este poema, El Paraíso Perdido, sabrá que su cosmología es tolemaica, a pesar de que Milton conoció a Galileo, dialogó con Galileo, no quedó convencido de las razones de Galileo y por supuesto no quedó convencido del error, de los errores de Ptolomeo. Él no les vio ninguno y creyó que era mejor ese escenario para el drama de la creación. Por supuesto, al rechazar esta ciencia, Milton merece por parte de González Maestro, es literatura ya no digamos sofisticado reconstructivista, sino casi primitiva, casi primitiva. Bien, pero volvamos a Bellido Morillas. ¿Qué tiene que ver esto con eso? A través de la lectura de Gustavo Bueno, de sus ensayos materialistas, sí se puede percibir, y para eso la cita de Milton, sí se puede percibir lo enorme de la materia que trata, del tema que intenta mostrarnos, de lo que quiere hacer. Dirá Bellido Morillas de eso, no se arredra ante la majestuosidad de la materia a la que nos enfrentamos, sino que nos dirá, bueno, si Gustavo Bueno no tenía pluma para todo eso, pues ¿para qué se embarca en ello? Y sin embargo, no nos dice en ningún punto dónde falla el materialismo de Gustavo Bueno. Bellido Morillas es nuestro Simon Newcomb. Va a demostrar que no funciona a pesar de que ve que funciona. Por eso la primera anécdota. Segundo, a pesar de que percibe lo majestuoso del tema que trata la obra de Gustavo Bueno, prefiere denostarla con chascarrillos o intentar que se autorrefute, aduciendo, las mendacidades de Gustavo Bueno respecto a la tribu de los Viraca o las anécdotas de Gustavo Bueno respecto a la pistola que tuvo en 1923, después de la guerra. Eso es lo que va a intentar hacer Bellido Morillas. Sin embargo, no entra al tema fundamental de Gustavo Bueno, a ese tema majestuoso. ¿Por qué no entra ahí? Porque es de verdad majestuoso. No podemos menos que sentirnos apabullados ante lo que leemos. Y ¿qué esperaría yo que Bellido Morillas utilizara para poder triturar, no al hombre, a Gustavo Bueno, al hombre, sino a la filosofía que este hombre ha colocado frente a nosotros? Es decir, que hubiera leído los ensayos materialistas, aunque sea una página, y que desde la primera página hubiera refutado las tesis de Gustavo Bueno. Bien, vamos a leer una de esas tesis, nada más para sorprendernos. Y lo dice muy claro al principio, lo dice Gustavo Bueno. En la introducción, página 21, estos los ensayos filosóficos, los ensayos materialistas de Gustavo Bueno del 72, y nos dice, la tesis que voy a defender, hasta lo dice desde el principio, esa tesis la va a refutar Bellido Morillas. ¿En qué momento muestra que se autorrefuta esa tesis? Sería bueno saberlo porque yo no lo vi en ninguna parte de su video, en el primero, ni en los otros tres, que ya también los vi. Dice así la tesis que voy a defender en este ensayo es la siguiente. La conciencia filosófica, considerada como una peculiar determinación histórica de la conciencia crítica, es solidaria del materialismo. Eso dice, lo voy a leer sin la subordinada. La tesis que voy a defender en este ensayo es la siguiente. La conciencia filosófica es solidaria del materialismo. Continúa, el materialismo filosófico lo entendemos aquí como el ejercicio mismo de la razón crítica filosófica, en tanto que, al desarrollarse como ontología, general y especial, se mantiene en un curso ininterrumpido de pensamientos que ni recaen en la metafísica, que aquí hacemos equivalente prácticamente al monismo cósmico, a la tesis del desarrollo progresivo de la realidad con el hombre como su fruto último, ni tampoco en el nihilismo, cuyas formas más frecuentes identificamos hoy como indeterminismo, causalismo, creencia de que las supernovas proceden del no ser, concepción en suma de que la nada es el principio y fin de la realidad del pensamiento. Los límites del pensamiento filosófico son, por tanto, el cosmos, el mundo, y la nada. Son los límites a los cuales el pensamiento filosófico debe constantemente llegar como metafísica y como nihilismo para, en su reflujo, encontrarse en su propio curso el materialismo. ¿Cómo entonces
A la vista de esto que he leído y que, bueno, lo bueno es que lo pueden echar para atrás este video y volverlo a escuchar o leerlo directamente, ¿cómo Bellido Morillas refuta esto? Bien, su tesis es que la conciencia filosófica es solidaria del materialismo. ¿Cómo refuta esto Bellido Morillas? Yo no vi cómo lo refuta. Segundo, el materialismo filosófico se va a mover entre dos límites, lo que Gustavo Bueno llama metafísica y que él define ahí qué es lo que va a entender por metafísica, el monismo cósmico, la idea de que el hombre es la cúspide de un desarrollo, es decir, en primer lugar, identifica esa metafísica con el idealismo alemán, con el marxismo, con eso es con lo que los identifica el monismo cósmico, y dice que él no va a recaer en eso. Segundo, nos dice que tampoco va a caer en el nihilismo, que tampoco va a caer en las tesis de que el mundo viene de la nada y a la nada va. ¿Cómo se refuta eso? Pues mostrando que en su despliegue, en la forma en cómo él va a desplegar el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, no cumple con estas expectativas. Por poner un ejemplo, que en determinados momentos recae en la metafísica, es decir, que en determinado momento presupone la apoteosis del hombre, del ser humano, de la humanidad, la teleología, etcétera, o bien que recae en el nihilismo. ¿Cómo logra él demostrar esto? No está demostrado. Al menos Bellido Morillas gusta de revolcarse una y otra vez en sus historias acerca de los Viraca, en sus anécdotas acerca de las pistolas de Gustavo Bueno, en su constante cita a las propuestas que hace Gustavo Bueno para la eutanasia, etcétera. Pero lo primero que debe demostrarnos es que del desarrollo mismo del materialismo filosófico se siguen esas posiciones, que no son posiciones contingentes asumidas en un momento de lo que sea, sino que son desarrollos sistemáticos a partir de una serie de presupuestos filosóficos, porque las tesis filosóficas se refutan filosóficamente. Bien, eso no lo voy a citar. Voy a hacer otra cita. Bueno, nos gustan las citas. En este caso de este libro que yo creo que todo el mundo ha olvidado, El principio de la relatividad de Weldon Carr. ¿Y por qué estas citas? ¿Por qué estas citas? Porque me gusta recordar a Milton y me gusta recordar a Weldon Carr. Así se llama, El principio de la relatividad de H. Weldon Carr de 1922. Está cumpliendo 100 años. Aquí nos muestra o argumenta que el materialismo lo remite a dos fuentes, lo remite a Lucrecio y lo remite a Epicuro, y de Lucrecio nos dice, y lo pongo porque a Bellido Morillas le gusta, le encanta Lucrecio y le encanta, entiendo yo, le encanta también Epicuro. Lucrecio, de Rerum Natura, sostiene una hipótesis de tipo atomista y sostiene que la materia surge por combinación de esos átomos. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice este señor. Por supuesto, se puede consultar de Rerum Natura. ¿Dónde está el ateísmo que encuentra este señor ahí? Bueno, pues en que esos átomos en su combinación no necesitan de Dios y tampoco necesitan de Dios para existir porque no surgen de la nada y no nada. El nihilismo es entonces una forma de creer en Dios. Eso es lo que más o menos a lo que nos estamos acercando. Eso es lo que sería el ateísmo en el materialismo filosófico. Para creer en Dios hay que creer que algo viene de la nada, que hay una creación ex nihilo. Ni Lucrecio ni Epicuro creían en ello, porque esas son las consecuencias de sus temas filosóficos. Como último, porque mis videos no se limitan a 20 minutos, voy a recordar a Mario Bunge. Mario Bunge, este libro, Ontología. Mario Bunge también tiene convergencias con Gustavo Bueno y con estos señores de la antigüedad, y basta citar adecuadamente a Bunge. Bunge, por ejemplo, también está en contra del nihilismo y lo dice aquí en la página de este tratado. Dice, aquí está, en la página 44 de este libro, Ontología 1, nos dice, nada surge de la nada y ninguna cosa queda reducida a la nada. Todo materialismo va a asumir este principio. Lo asume el materialismo de Gustavo Bueno y no vi donde Bellido Morillas lo refuta. Por cierto, si leemos con cuidado la Ontología 1, vemos el principio de construcción de su sistema realista de Bunge, nos daremos cuenta que también aplica el principio de Simploqué, aunque no le llama de esa manera.
cuando nos habla de la forma de asociación de las partículas indiferenciadas, sin propiedades, hasta llegar a la construcción de las propiedades que ya no se van a unir de cualquier manera, sino de maneras determinadas. Muchas gracias.